Hola, mi nombre es Mitzi Sánchez y soy estudiante de la maestría en Ciencias del Deporte en la ENED. El día de hoy quiero hablarles de 4 conceptos y 4 ideas que son fundamentales conocer y entender para hacer una planificación exitosa en el deporte. El primer concepto es la adaptación. En sentido amplio, se usa este concepto para definir a la capacidad del organismo para adecuarse a las condiciones naturales, laborales o de la vida cotidiana. Pero en el deporte, la adaptación se entiende como la modificación funcional y morfológica de los sistemas orgánicos frente a un estímulo eficaz de una carga. La adaptación se puede manifestar de 2 formas. La primera es mediante un incremento de la reserva para el rendimiento y la segunda es como la capacidad para un mayor aprovechamiento. Se puede decir entonces que la adaptación es un proceso durante el cual el organismo se va adecuando a factores tanto internos como externos que pues al final van a designar un resultado del proceso de cambio que es un ajuste. Esta capacidad del organismo es fundamental y debe de ser utilizada en cada uno de los pasos y procesos de entrenamiento, ya que gracias a esta capacidad es que pues se pueden utilizar o programar entrenamientos con combinaciones que al final van a influir en el organismo, perfeccionándolo según el objetivo. Es por eso que debemos de conocer las características de la carga de entrenamiento que van a influir sobre esta adaptación del esfuerzo para mejorar el rendimiento. La adaptación entonces la podemos entender como una causa del entrenamiento que pues es una respuesta de autorregulación del organismo debido a las exigencias de este estímulo, que pues van a modificar a nivel funcional y estructural, pero optimizando estos procesos generales del organismo para un mejor rendimiento. El segundo concepto que quiero que hoy entendamos es el de la carga. La carga de trabajo se entiende desde un punto de vista general como la estimulación que recibe el organismo por parte del entorno. Toda interacción de un individuo con el ambiente pues va a suponer una carga de trabajo, tanto en el estudio como en la actividad doméstica, en el trabajo, en la actividad deportiva o en lo que sea, que al final van a exigir una respuesta por parte del organismo. Pero desde el punto de vista deportivo se entiende a la carga como la estimulación que proviene de la actividad propiamente vinculada al entrenamiento y a la competencia. Estas situaciones van a ser provocadas por el propio entrenador para llegar a un objetivo. El tercer punto que quiero que hoy entendamos es el de los tipos de carga. El concepto de carga, entonces, comprende a la medida fisiológica de la estimulación sobre el organismo que es provocada por un trabajo en específico, como ya lo hemos visto anteriormente. En el entrenamiento, entonces, es la verdadera base de adaptación y, por lo tanto, del rendimiento. Inicialmente, pues podemos distinguir 2 conceptos clásicos de carga, la carga externa y la carga interna. La carga externa se encuentra cuantitativamente mediante los componentes de cargas con datos, por ejemplo, sobre distancia, número de repeticiones, tiempo, tonelaje o cantidad de ejercicios. Podemos entender entonces a la carga externa como la suma del volumen e intensidad de un entrenamiento. Es importante contemplar que la carga externa provoca una carga interna. Entendemos entonces a la carga interna como la relación biológica de los sistemas orgánicos frente a la carga externa. La carga interna se puede reflejar mediante parámetros fisiológicos y bioquímicos, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, el valor del lactato, los valores del plasma o la urea. La carga interna es entonces el efecto sobre el organismo y es la que genera estas adaptaciones. El cuarto punto que quiero retomar es el de las variables del entrenamiento. Como ya lo vimos, cualquier actividad física va a inducir a cambios anatómicos, fisiológicos, bioquímicos o psicológicos, pero al final la eficacia de la actividad física va a depender, por ejemplo, de la duración, de la distancia, del número de repeticiones, de la sobrecarga, de la velocidad o de la frecuencia del trabajo. Estos aspectos son muy importantes y se deben de tomar en cuenta a la hora de planificar. Dentro de las variables del entrenamiento encontramos al volumen. El volumen es el componente primario del entrenamiento y lo integran las siguientes partes. Tiempo o duración, distancia recorrida o peso levantado por unidad de tiempo, repeticiones de un ejercicio o de un elemento técnico. Entonces, el volumen va a englobar a toda esta cantidad total de actividad realizada en el entrenamiento. Lo podemos tomar también como la suma de trabajo realizado durante una sesión o durante una fase.
Para valorar el volumen del entrenamiento de forma correcta, debemos de seleccionar una unidad de medida, por ejemplo, peso, distancia o tiempo. El volumen se va a dividir en dos, volumen relativo y volumen absoluto. El volumen relativo se refiere a la cantidad total de tiempo que un grupo o un equipo han dedicado al trabajo de una sesión en concreto o a lo largo de una fase de entrenamiento. Por lo tanto, el volumen absoluto se va a referir a la cantidad de trabajo que un deportista de forma individual realiza por unidad de tiempo. La segunda variable es la intensidad. La intensidad es el componente cualitativo del trabajo que realiza el deportista en un plazo de tiempo determinado. Entonces, cuanto más trabajo ejecute el deportista por unidad de tiempo, mayor será la intensidad. La intensidad está entonces en función de la fuerza de los impulsos nerviosos que el deportista utiliza en el entrenamiento. Esta se va a medir según el ejercicio, pero por ejemplo, en ejercicios en los que interviene la velocidad se mide en metros sobre segundo o en ritmo sobre minuto. En actividades realizadas contra una resistencia se puede medir en kilográmetros o en deportes de equipo el ritmo puede determinar esta intensidad. La tercera variable es la densidad. La densidad es la frecuencia en la que un deportista participa en una serie de estímulos por unidad de tiempo. Entonces nos podemos referir a esta como la relación expresada entre el tiempo de trabajo y la fase de recuperación. Una forma efectiva de calcularla es mediante la frecuencia cardíaca. Algunos autores sugieren que antes de aplicar una nueva repetición, la frecuencia cardíaca debería de conseguir valores entre 120 y 140 latidos por minuto. La cuarta variable es la complejidad. La complejidad se refiere al grado de dificultad de un ejercicio de entrenamiento. Podemos ver entonces que estos 4 factores son los que principalmente influyen en las demandas a las que el deportista se enfrenta durante el entrenamiento. Es más que claro que estas se complementan unas con otras. Bueno, para finalizar quiero hacer un pequeño recuento de los puntos que abordamos en este video. Espero que les guste y les dejo la bibliografía en los comentarios por si quieren consultarla. Gracias. A modo de repaso y de conclusión, quiero retomar los temas que se abordaron en el video. El primer concepto es el de la adaptación, y lo vamos a entender entonces como una adecuación, como un proceso de cambio o como una respuesta de autorregulación. Toda adaptación va a requerir de estímulos, que a su vez van a alterar el equilibrio, es decir, la homeostasis. Esto va a generar una reacción, ya sea anatómica, fisiológica, bioquímica o psicológica, y como punto final se va a tener una adaptación. El segundo concepto es el de la carga, que va a ser una medida fisiológica de la estimulación y la vamos a tener como base de la adaptación y como clave del rendimiento. Toda carga entonces va a ser un trabajo específico que va a generar una estimulación sobre el organismo. El tercer punto son los tipos de carga y la vamos a entender entonces en 2 bloques. La carga externa la podemos ver reflejada como una distancia, como un número de repeticiones, como un tiempo o como un tonelaje y va a ser la causa. La carga interna también la podemos ver reflejada como por ejemplo en una frecuencia cardíaca, en el número de utilización de oxígeno o en la producción de lactato y va a ser tal cual el efecto. El punto número 4 van a ser las variables del entrenamiento. Aquí se retoman las propuestas por Tudor Bompa. La primera va a ser el volumen y va a responder a cuánto del estímulo, es decir, cuánto tiempo, cuánta duración, cuánta distancia, etc. El segundo va a ser la intensidad y va a responder a cómo del estímulo, es decir, qué ritmo o qué porcentaje. La densidad va a ser la relación entre trabajo y pausa de cada carga. Y por último tenemos a la complejidad, que va a ser el nivel de dificultad o de destreza. Podemos ver entonces que todos los puntos anteriormente mencionados son muy importantes y se deben de tomar en cuenta y considerar a la hora de hacer una planeación.